Hola, ¿qué tal, Jacobs? Pues sale Rocío Nale a explicarnos cómo es la recuperación en estos 2 años de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que es algo muy importante, ya que de aquí se puede derivar parte del presupuesto hacia el país para mejorar la calidad de vida de los mexicanos, donde nos puede dar mucho hacia la refinería de Dos Bocas y pues la recuperación de Pemex. Veamos cómo pudieron recuperarlo y ahorita comentamos. Que este gobierno ha tomado la determinación de rescatar, de estabilizar la producción petrolera, de incrementar la producción de combustibles y también de un manejo responsable en la deuda. Y este tipo de monetización, como ustedes lo explicaron muy bien en la introducción, son bonos que tenía Petróleos Mexicanos dados del gobierno federal. Esos bonos que le dio el gobierno federal son los que hoy está monetizando para pagar proveedores y deuda a corto plazo. Este tipo de acciones de la administración pues son muy positivas porque está manejando recursos, no se está endeudando, y es algo de lo que tenía Petróleos Mexicanos, que con estas acciones que les estoy comentando pues nos ayudan para la buena administración. ¿De qué tamaño es la deuda de Petróleos Mexicanos? Expliquémosle a los mexicanos todo el pasivo que arrastra la empresa, secretario. La deuda de Pemex es de más de 100,000 millones de dólares. Y hay que irnos un poquito para atrás. Cuando recibe el presidente Fox a la petrolera, su deuda, él cuando sale la deja de 12,500 millones de dólares aproximadamente. Esa deuda deja Fox, cuando sale Fox. Cuando sale el presidente Calderón, esa deuda se había triplicado, la deja en 50,000 millones de dólares. Cuando el precio del petróleo estuvo hasta en $100 por barril, cuando se tuvieron producciones de petróleo hasta de más de 3 millones de barril por día, y todavía se dejó una deuda de 50,000. Cuando sale el presidente Peña, la deuda es de 100,000 millones de dólares. Entonces, nosotros recibimos hacia la empresa, así recibimos el país, el presidente López Obrador así recibe la empresa, y bueno, tenemos que afrontar. ¿Qué hacemos? Lo primero que dice el presidente López Obrador, tenemos que frenar la declinación de producción de petróleo. Venía en una declinación acelerada. Para frenar el agotamiento de campos o de mala producción se necesita dinero. Se utilizó recursos, hoy se frenó esa declinación. Pemex ha empezado a levantar la producción junto con algunas empresas privadas que están también produciendo. Ellos traen los privados como 25,000 barriles nada más solos. Y también dice, vamos a ponernos a producir combustibles porque estamos importando muchísimo. Ya tenemos 2 años rehabilitando las refinerías, este mes vamos a hacer la prueba de desempeño y a la par construir la refinería de Dos Bocas porque la necesitamos. Y aquí es muy importante porque hemos escuchado un golpeteo contra Dos Bocas, y a veces se nos olvida que, por ejemplo, el presidente Fox, él prometió hacer una refinería en Centroamérica que nunca la hizo, o el presidente Calderón, cuando solo hizo una barda, o el presidente Peña, que no hizo nada, y endeudaron a la petrolera. Nosotros estamos haciendo una refinería sin endeudar, vamos a dejar una infraestructura, y vamos a limitar importaciones y vamos a generar empleos. ¿Cómo es posible que en 2 sexenios la deuda de Pemex haya pasado de 12,000 millones de dólares, que es mucho dinero, a 100,000 millones de dólares? Pues ¿en qué se gastaron tanto dinero, secretaria? Eso es muy importante. Estamos hablando de los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. ¿Cómo se puede endeudar una empresa, la empresa más importante de México? Bueno, primeramente fue por política, por una política privatizadora. Eso es importantísimo. Con eso estaba aunado saqueo, corrupción, mala administración,
una visión diferente. Es importantísimo mencionar esto. Se tuvo los excedentes petroleros más altos de la historia. No nada más le endeudaron, sino tuvieron los excedentes petroleros más altos. Por ejemplo, en el sexenio del presidente Vicente Fox, se desmanteló toda la flota petrolera. Teníamos una flota de barcos de las más grandes del mundo. Se desmanteló, se perdió. Hoy ya no tenemos una flota petrolera. Se dejaron de invertir en refinerías, se dejaron de invertir en petroquímica. También se perdió muchísimo, ¿cómo les diré?, infraestructura de perforación y extracción en pozos. Empezó el contratismo, todo esto pues que ya sabíamos y que los trabajadores y la gente que está en el sector lo estuvo denunciando constantemente, y la visión pues era una visión de desmantelamiento. Llegamos a esto, y esto es muy, muy riesgoso, porque no nada más es la seguridad energética, sino es la seguridad nacional. Nosotros afortunadamente tenemos recursos naturales para producir petróleo, gasolinas y electricidad. Los países que no tienen esto y que dependen de un tercero, siempre su costo financiero es muy alto y va vinculado con seguridad nacional. En algún momento ustedes están pensando en retomar, me imagino, los proyectos verdes para la energía en México. Qué bueno que me pregunta eso, Alejandro. Mire, nada menos el día de hoy, en la mañana, yo subí a mi Twitter y a mis redes sociales una tablita de cómo recibimos en el 2018 la infraestructura de las energías renovables. Se hicieron 3 subastas eléctricas en el gobierno pasado, y cuando nosotros llegamos el 1 de diciembre del 2018, nada más se había instalado el 36% de esa infraestructura, equivalente a 2.500 megawatts. Hoy, el 75% de esa infraestructura se instaló en 2 años y se duplicó a 5.000 megawatts. O sea, hoy tenemos instalado más infraestructura de energías renovables intermitentes, porque la solar y eólica son intermitentes, nada más trabajan ciertas horas. Tenemos más que el 1 de diciembre del 2018. Y segundo, todas estas energías requieren un respaldo. El respaldo lo hace, por lo general, la Comisión Federal de Electricidad a través de gas. Nosotros, nuestro respaldo, la mayor parte la hacemos a través de gas. Pero, por ejemplo, Estados Unidos, ellos producen a través de carbón casi el 30% de su electricidad. En China, casi el 60%. Rusia trae arriba del 40%. Alemania también está produciendo electricidad a través de carbón. Entonces, hay un golpeteo aquí en México para decir que este gobierno no quiere las energías renovables. ¿Por qué? Porque se abrió un mercado eléctrico en forma desmedida y varias empresas, no voy a decir cuáles, se meten al mercado eléctrico donde prácticamente no pagaban el porteo, y eso lo absorbía la CFE. En los últimos 3 años le costó a la CFE, a la Comisión Federal de Electricidad, 22,000 millones de pesos casi subsidiar un porteo de estas energías. Aparte que la propia reforma energética también originó algo que se llaman certificados de energía limpia para promover, y estos certificados, quienes producían estos se hacían de ellos y después se los vendían a la Comisión Federal de Electricidad, y eso nos está costando hasta la fecha, nos va a costar 100,000 millones de pesos. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Un balance adecuado. A ver, ¿dónde vamos con las energías renovables? ¿Cómo vamos hacia la transición energética? Como país, ¿cómo estamos? Somos de los países que generamos menos emisiones contaminantes al medio ambiente o a la atmósfera en la producción de electricidad. Caminando a las energías renovables, suscríbete, comenta, dale like si te gustó el video.